Yo estoy un tanto sorprendido con el tema de los ataques sónicos, que es por lo que le habíamos convocado inicialmente, porque se habla de más de 130 casos. ¿Cómo es eso? Sí, lo que ha reportado New York Times, hay varios medios que han seguido puntualmente este tema a lo largo de estos 5 años, pero en las últimas fechas, digamos que político, y ahora el New York Times han traído nueva información. La del New York Times es 130 personas, 130 casos de norteamericanos que han sido víctimas de estos ataques misteriosos en muchas partes del mundo. Se originó en La Habana, pero bueno, han habido casos en China, en Uzbekistán, en Siria, en Londres se dio a conocer ayer uno. Me han dicho, no lo he confirmado, pero me han dicho que en Canadá también hubo alguno, en Washington D.C., en el norte de Virginia. Hay 3 funcionarios exigiéndole al gobierno de Canadá que investigue. Hay un reporte de más de 700 páginas que el gobierno de Trudeau pues no ha clarificado, y uno de los medios principales, Global News de Canadá, pues le cayó en la mano de esta información, la han revelado y efectivamente 3 de las víctimas están exigiendo mucho más. Sí, porque hay un acercamiento por parte del gobierno de Canadá hacia Cuba. Le dijeron, espérense, hasta que no se aclare esto, no debería haber acercamiento. Ahora, en este mundo de la corrección política, no podemos decir virus chino, ¿verdad? Sin embargo, y yo quiero saber si esto es un síntoma de algo, la prensa americana está diciendo con toda claridad el síndrome de La Habana. Es que tienen que decirlo, Juan. Es decir, están admitiendo 130 ataques. De esos 130 dicen que unos 60 han tomado lugar entre Cuba y China. Entonces se originaron en La Habana, más de un tercio han tomado lugar en Cuba. Los atacados son funcionarios canadienses, americanos. Es muy claro lo que está ocurriendo. Y me gustaría también, cuando tú lo estimes, poder hablar un poco, porque mucha gente en Cuba ve este programa, tiene una gran audiencia, la gente lo escucha, poder clarificar alguno del humo que está sacando el régimen castrista para desinformar y confundir sobre la ciencia detrás de estos ataques. Ok, perfecto, pero lo que te propongo primero, vamos a ver qué es lo que están diciendo las propias autoridades norteamericanas, qué está diciendo la Casa Blanca. Our team is coordinating a full review of intelligence reporting to ascertain whether there may be previously unreported incidents that fit a pattern. We are also working closely, as I noted, with agencies and departments across federal government to address unexplained health incidents that sometimes they're reported in to different agencies and it hasn't all been gathered into one place. So that's how you can look at it across the board and see if there are patterns. Okay. Lo primero que yo pienso es, esto no lo está diciendo la vocera de Trump. No, esto es... la vocera de la Casa Blanca, la administración Biden. Sí, mira, en este momento hay involucrados en la investigación las 18 agencias de inteligencia de los Estados Unidos, más el Pentágono, más el Departamento de Estado, que por cierto, te traigo una primicia, Juan, hoy nos contestó el Departamento de Estado y lo podemos acreditar, así nos dijeron a un vocero o a una vocera del Departamento de Estado, que el secretario Blinken, desde antes de haber tomado posesión la administración Biden, fue informado, y es un tema que ha seguido muy puntualmente, día a día, casi a casi, y esto ya hay bastante avance según lo que hemos podido saber sobre el asunto de qué ha pasado. Esto tiene varias preguntas. Primero, ¿quién está atrás? ¿Quién es el autor o los coautores? Número 1. Número 2. ¿Cómo fue que se hizo? ¿Cómo se está haciendo? Porque hay reportes recientes este año, en marzo hay. Número 3, ¿cuál es el propósito? Que aquí hay un par de variantes. Una que se trata de un ensayo armamentístico y la otra un poco más complicada, es que esto lo que busca es una suerte de modificación de la conducta de la persona que sea víctima, porque después, ese es el sueño de todos los comunistas, modificarnos la conducta a todos. Es. Pero después, cuando entremos un poco en materia de qué se trata este asunto, podemos explicarnos. Yo dije esto es porque cortinas de humo. La primera cortina de humo es, esto fue un invento de la administración Trump para tener un pretexto de romper relaciones, pero por eso digo, lo que estoy viendo hablar es a la vocera de la Casa Blanca de la administración Biden. Las dos administraciones lo han tomado en cuenta. Pero las dos administraciones. De hecho, la pandemia en los primeros meses que salió en el año 2020 dilató
un poco la investigación. Ahora, por ejemplo, nosotros que hemos estado en contacto con el Departamento de Estado y nos dijo la semana pasada que una vez que se ha sabido de que hubo 3 ataques en suelo norteamericano, uno en Washington, D.C., otro en el norte de Virginia. Y hay 3 agentes de la CIA también dañados. Pero eso es en el exterior. Aquí, en suelo norteamericano y en Miami, ha pasado la investigación central de suelo norteamericano al Buró Federal de Investigaciones. Pero están las 18 agencias de inteligencia de este país. Yo creo que esto va a haber información muy pronto. El asunto de fondo aquí, Juan, es nosotros, Estados Unidos está ante una nueva guerra, ante un nuevo escenario de guerra. Y el nuevo escenario de guerra tiene 2 variantes. Uno, los ciberataques de los hackers, que lo mismo atacan una línea de conducto de combustible, que una línea de suministro eléctrico, que atacan dependencias importantes del gobierno de Estados Unidos, Departamento de Estado, Homeland Security. Es decir, Estados Unidos está ante un nuevo escenario de guerra muy complicado. La próxima semana el secretario Blinken va a ir a Moscú a ver a su homólogo Lavrov, y yo creo que pronto, no sé para cuándo, pero quizás esto termine en una reunión Putin-Biden, porque el tema está bien complejo. El tema es si Estados Unidos equivoca a los aliados y equivoca a los enemigos. Y entonces, aquí viene, cortinas de humo. ¿Cuáles? En primer lugar, la existencia de estas armas es algo demostrado y contratado. Hay una convención que se reúne anualmente, internacional, por los países que tienen este tipo de armas para conferenciar y para analizar las regulaciones y las reglas que deben regir este tipo de armamento. Número 2, y es muy importante que la gente en Cuba nos entienda esto, el Colegio Nacional de Ingenieros de Estados Unidos, la Academia Nacional de Ciencia, los médicos prestigiosos en Washington, en Miami, que han lidiado con los afectados. El científico, el genio Frey, que fue uno de los que identificó la tecnología de estos ataques, todos que inciden de que estamos ante un caso del uso de armas de microondas en contra de este personal. Este uso de microondas se refiere, y es importante para que no haya pánico en la población, estas no son armas de destrucción masiva, son armas quirúrgicas que están dirigidas a un personal de inteligencia específicamente, y se basa en 2 tipos de tecnología, lo que se llama la resonancia y lo que se llama el rediseño del cerebro, que identificando las ondas y la frecuencia que rigen la mente de diferentes formas, alterarla con el disparo de esta frecuencia. Son armas que modifican la conducta, y por eso esta es la especulación mía, que esto ha sido una operación de inteligencia para afectar la conducta de los oficiales de inteligencia o diplomáticos, y entonces interrumpir o lograr cooptarlos para el país enemigo. Mi otra porque especulación... las usan justo cuando estaban negociando con Estados Unidos, con la administración. Exactamente. Estas son armas de modificación de conducta. Claro. Estas son armas de microondas de alta frecuencia y de baja intensidad. Los primeros casos que casi le achicharran el cerebro a varios, precisamente ocurrieron en La Habana, no después. Y es importante, ahora que lo menciona Juan Manuel, porque te traje el libro. Cuando se está produciendo, digamos, la negociación. Este es un libro de un colaborador de Obama. Este es el libro del hombre, de uno de los 2 hombres que llevó la negociación entre el régimen castrista y la administración Obama para... Con un título pretencioso, El mundo tal y como es. Y como es. Es Ben Rhodes. No es tal y como lo veo, ¿no? Ok, yo no traigo el libro no porque tenga ganas de leérmelo, sino porque hay una revelación en este libro que, visto a la luz de los hechos 5 años después, él narra en 2 episodios que en el año 2014, cuando está negociando con Cuba, número 1, su contraparte, la parte importante que estaba sentado en esas mesas de negociaciones, tanto en Canadá como en otros lugares que se vieron, era Alejandro Castro Espín. Y a él le llama la atención 2 cosas. Uno, Castro Valle. Alejandro Castro Espín. Valle. Sí, tienes razón. Y entonces, cuando él llega al aeropuerto de Canadá acompañado de Ricardo Zúñiga, que hoy es el zar de Biden para el área de la diplomacia en los países centroamericanos. Llegan al aeropuerto y se dan cuenta que hay una pareja un poco extraña, que tienen unos tatús, etcétera, y se ponen a hablar en voz alta. Y Ricardo Zúñiga le dice a Ben Rhodes, esos son rusos. ¿Qué hacen los rusos en Canadá sabiendo de una reunión secreta, ultra secreta, entre Alejandro Castro Espín y su séquito, y Ben Rhodes y Ricardo Zúñiga? Número 2, llegan a La Habana en un segundo periodo. Se vuelven a encontrar a los rusos. Y se encuentran a otros rusos que hablan un inglés extraño.
dice Ben Rhodes en su libro. E inmediatamente cuando le pasan por el lado, se le acercan, estos personajes cambian de ese inglés con acento a hablar ruso. Es decir, esos personajes querían que el enviado de Obama supiera que ellos era estaban un ahí. ruso. Entonces, mi pregunta es... La pregunta me la vas a tener que hacer cuando regresemos Vale. de la pausa. Y yo sigo, si este síndrome de La Habana con más de 130 víctimas será un freno suficiente para impedir que los partidarios del castrismo aquí arrastren a la administración Biden por el camino equivocado. Ya volvemos.